Neumonía. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar. La participación de patógenos resistentes a múltiples fármacos ha obligado a establecer una nueva clasificación para la neumonía. De esta manera tenemos la de origen extrahospitalario y la vinculada con técnicas asistenciales. Y entre las subcategorías de esta última están las de tipo nosocomial y la vinculada con el uso de respiradores. Fisiopatología. La neumonía es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos desencadenada por el hospedador. Los microorganismos llegan a las vías respiratorias bajas en varias formas. La más frecuente es la aspiración desde orofaringe. Muchos patógenos son inhalados en forma de gotitas contaminadas. En algunas ocasiones, la neumonía surge por propagación hematógena o por extensión contigua desde los espacios pleural o mediastínico infectado. Los factores mecánicos son de importancia decisiva en las defensas del hospedador. Las vibrisas y los cornetes de las vías nasales capturan grandes partículas inhaladas antes de que alcancen la porción baja de las vías respiratorias y las ramificaciones del árbol traqueobronquial, donde atrapan las partículas en el epitelio de revestimiento, en donde por mecanismos de eliminación o limpieza mucociliar y por otros factores antibacterianos locales, este patógeno es eliminado o destruido. Cuando estas barreras son sobrecargadas o si los microorganismos tienen la pequeñez suficiente para llegar a los alvéolos por inhalación, los macrófagos alveolares tienen extraordinaria eficiencia para eliminarlos y destruirlos. Los macrófagos son auxiliados por las proteínas locales, proteínas A y T de la sustancia vasoactiva, que poseen propiedades opsonizantes propias y actividad antibacteriana o antivírica. Los patógenos, después de engullidos, incluso si no son destruidos por los macrófagos, son eliminados por la capa mucociliar en dirección ascendente o por los linfáticos y dejan de constituir un problema infectante. Solo cuando es rebasada la capacidad de los macrófagos alveolares para fagocitar o destruir los microorganismos, se manifiesta la neumonía clínica. En este caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de la zona baja de las vías respiratorias. Esta respuesta inflamatoria del hospedador y no la proliferación de microorganismos es el factor que desencadena el síndrome clínico de la neumonía. La liberación de mediadores de inflamación como interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral ocasionan fiebre. Las quimiosinas, como la interleuquina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos, estimulan la liberación de neutrófilos que son atraídos al pulmón, y así surge la leucocitosis periférica y aumenta las secreciones purulentas. Los mediadores de inflamación liberados por macrófagos y los neutrófilos recién reclutados crean una fuga alveolo-capilar equivalente a la que aparece en el síndrome de disnea aguda. Aunque en la neumonía esta fuga está localizada, cuando al menos en su inicio. Incluso los eritrocitos cruzan la membrana alveolo-capilar y, como consecuencia, hay hemoptisis. La fuga capilar se manifiesta en radiografías por la imagen de un infiltrado y en exploración por estertores que se perciben en auscultación, y la sobrecarga capilar ocasiona hipoxemia. Algunas bacterias patógenas al parecer interfieren en la vasoconstricción de origen hipóxico que normalmente surgiría cuando los alvéolos están llenos de líquido, interferencia que puede ocasionar hipoxemia profunda, la disminución del volumen y la distensibilidad pulmonar por la fuga capilar. La hipoxemia, la intensificación del pulso respiratorio, el mayor volumen de secreciones y a veces el broncoespasmo por la propia infección culminan en disnea, y si es grave, los cambios en la mecánica pulmonar que son consecuencia de disminuciones en uno y otro parámetro, como por ejemplo el volumen, distensibilidad y desviación intrapulmonar de sangre, pueden ocasionar la muerte del enfermo. Causas. Las causas. La lista extensa de posibles microorganismos causales de neumonía adquirida en la comunidad incluyen bacterias, hongos, virus, protozoos. Entre los patógenos de identificación reciente están los virus Hanta, los coronavirus que ocasionan el síndrome respiratorio agudo y grave, cepas de origen comunitario de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Sin embargo, muchos de los casos de neumonía adquirida en la comunidad son causados por unos cuantos patógenos. El germen más común es el Streptococcus pneumoniae. Pero también hay que pensar en otros microorganismos dentro de los factores de riesgo y la gravedad del trastorno del paciente.
En muchos casos, es más útil orientarse hacia las posibles causas y pensar en patógenos bacterianos típicos o gérmenes atípicos. En la primera categoría están incluidos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y en algunos cuantos pacientes Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativos como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Entre los microorganismos atípicos encontramos Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, además de especies de Legionella, así como virus neumotrópicos como los de influenza, adenovirus y virus sincitiales respiratorios. Es imposible cultivar con los medios habituales de microorganismos atípicos y tampoco se les identifica con la tinción de Gram. La frecuencia e importancia del ataque de patógenos atípicos como Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae en sujetos ambulatorios y de Legionella en pacientes hospitalizados tiene enorme trascendencia en el tratamiento. Estos microorganismos son resistentes intrínsecamente a todos los lactámicos beta. Es importante en estos casos utilizar un macrólido, una tetraciclina. En cerca de 10 a 15% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad es de tipo polimicrobiano. Dentro de los mecanismos etiológicos se observa una combinación de patógenos típicos y atípicos. Los anaerobios intervienen de forma importante solo cuando se produjo un episodio de broncoaspiración días o semanas antes del episodio inicial de neumonía. El principal factor de riesgo es la combinación de vías respiratorias indefensas, individuos que han ingerido excesivamente alcohol, drogas o han tenido convulsiones, o también en personas que han tenido gingivitis significativa. Las neumonías por anaerobios suelen ser complicadas por formación de abscesos pulmonares, epiemas o derrames paraneumónicos significativos. Por desgracia, y a pesar de la obtención cuidadosa de datos por interrogatorio y explicación física, así como la práctica de estudios radiográficos sistemáticos, suele ser imposible prever cuándo el patógeno intervendrá o cuál de ellos será el que interviene con certeza. En más de la mitad de los casos, nunca se identifica una causa específica. A pesar de ello, es importante pensar que factores epidemiológicos y de riesgo podrían orientar hacia la identidad de algunos patógenos.